Muy buenas tardes. Les saluda Arturo Farela Gutiérrez desde nuestro hogar de residencia. Esta transmisión en vivo se hace con el propósito de compartir la bendita palabra de Dios por las restricciones que el gobierno federal tiene hacia todas las iglesias de todas las confesiones religiosas. El día de hoy estuve platicando con la subsecretaria de Gobernación, la maestra Diana Álvarez Mauri, con el propósito de saber cuándo estas restricciones se iban a quitar. Y me dijo que hoy ella se iba a entrevistar con la doctora Claudia Sheinbaum para ver este tema, entre otras cosas. Bueno, en esta ocasión quiero leer dos versículos de la bendita palabra de Dios que están en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo número 1, versículo 4 y 5. Repito la cita de la palabra de Dios. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1, versículo número 4 y 5. Dice así la bendita palabra de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Repito la cita y la lectura de la Sagrada Escritura, que es el fundamento del tema que estaré desarrollando con la ayuda de Dios, y siempre para la gloria de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1, versículos 4 y 5. Dice así la bendita palabra de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Estamos a unos días muy escasos de celebrar la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés, en mi opinión, después de la celebración de la muerte, ascensión y resurrección de Jesucristo, para la vida cristiana en la época de los apóstoles, fue la fiesta que tuvo mayor trascendencia, mayor importancia, la fiesta de Pentecostés. Es relevante que nosotros observemos la importancia que el Señor Jesucristo le da a esta fiesta de Pentecostés. ¿A qué me refiero? Que el Señor Jesucristo ya había vivido durante 33 años y medio aproximadamente, según la Sagrada Escritura lo revelan, y él había ya dado su vida en la cruz del Calvario, derramado su preciosísima sangre y había resucitado entre los muertos, y este era el momento en que el Señor Jesús está en el Monte de los Olivos, que dice la Sagrada Escritura que está a camino de un día de reposo. Bueno, quienes hemos tenido la oportunidad de estar en Jerusalén, sabemos que actualmente el Monte de los Olivos no está a más de 30 minutos actualmente y en un medio de transporte particular. Es muy importante que observemos la importancia que el Señor Jesucristo le da a la fiesta de Pentecostés. Pero son tres hechos muy relevantes que suceden antes del día de Pentecostés, que se celebra el próximo domingo. Número 1, dice el versículo número 3 del capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles.
a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Subrayo la frase, hablándoles acerca del reino de Dios. Jesucristo estaba en ese momento con 500 discípulos. Les estaba dando instrucciones, que no se fueran de Jerusalén, que esperasen la promesa del Padre, de la cual él mismo había hablado, porque Juan el Bautista había bautizado con agua, pero dice el Señor Jesucristo, vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí quiero hacer énfasis sobre la frase que dice el Señor Jesucristo, hablándoles acerca del reino de Dios. Esto es muy importante. ¿Qué es lo que Jesús concretamente hablaba con los apóstoles y discípulos acerca del reino de Dios? Bueno, número uno, que su reino no es de este mundo. El reino de Dios no es de este mundo. Está muy por encima de todos los reinos de la tierra. El reino de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De tal manera que, siendo Jesucristo el único Rey de nosotros, la Iglesia de Jesucristo universal, debemos de tenerlo muy presente. Número dos, este reino es un reino sobrenatural. ¿Qué quiere decir? Que está por encima de las leyes que rigen los países del mundo. La palabra sobrenatural significa que está por encima del mundo natural, y el reino de Dios está por encima, muy por encima de los reinos que gobiernan este planeta, cualquiera que sea el sistema político-social, sea republicano, sea demócrata, etcétera. El reino de Dios es un reino donde encontramos que hay un rey, ese rey es Jesucristo, pero también encontramos que es un reino sobrenatural en donde precisamente la presencia de Dios, de Jesucristo, en ese reino sobrenatural va a haber manifestaciones con milagros, prodigios, profecías, sueños, visiones, liberaciones de endemoniados, restauración, justificación, santificación, liberación de personas que son redimidas con la preciosa sangre de Jesucristo. En el reino de Dios también existen leyes como en cualquier otro reino, y en este reino tenemos precisamente la Sagrada Escritura, la Santa Biblia, que es la palabra de Dios, que es la que rige nuestra vida, nuestra única norma de conducta a la cual se debe de ajustar nuestra vida. Dice la Biblia que Jesucristo les hablaba acerca del reino de Dios. Jesucristo estaba diciéndoles, yo soy el rey de este reino, y mis palabras, mis mandamientos, dice el Señor Jesús, estarán en su corazón, en donde quiera que estén. Y número 3, dice el Señor Jesucristo, yo me manifestaré en cada uno de ustedes. Esto quiere decir que el Señor Jesucristo está manifestándose en la vida de cada hija y de cada hijo en cualquier parte del mundo, de manera sobrenatural. El reino de Dios está muy por encima de los reinos de la tierra, cualquiera que sea el sistema político social que rige a las naciones, el reino de Dios está muy por encima. Número 2. Jesucristo les da instrucciones categóricas. No se vayan de Jerusalén. La instrucción fue clara a como 500 discípulos. Jesucristo les dijo, no se vayan de Jerusalén, pero el domingo vamos a revisar
a recordar que fueron 120 los que recibieron la promesa del Padre. ¿Por qué 380 no pudieron esperar 10 días que tarda de la ascensión del Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos a el derramamiento del Espíritu Santo? ¿Por qué no pudieron esperar? Por incredulidad, porque para ellos 10 días era demasiado tiempo. Seguramente en su mente, en su corazón, había el pensamiento, no va a cumplir el Señor Jesucristo. Él ya se fue a la diestra del Padre y se ha olvidado de nosotros. Pensamientos diversos, pero que había duda en sus corazones. Por eso cuando dice la Sagrada Escritura, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, porque precisamente ahí fue donde Dios derramó su Santo Espíritu sobre 120 discípulos. Según se cree, era la casa de Juan Marcos. Es donde el Espíritu Santo levantó al apóstol Pedro. El Señor Jesucristo les dice, sino que esperen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. ¿Cuál es la promesa del Padre? La promesa del Padre es precisamente el bautismo con Espíritu Santo y fuego, la cual no puede realizar ningún ministro terrenal, solo Jesucristo. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, nosotros podemos ver de una manera muy clara en el capítulo número 3, en el versículo número 11, dice, repito la cita, Mateo, capítulo número 3, versículo número 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Está hablando Juan el Bautista. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Observe, los ministros terrenales bautizamos hasta el día de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con agua. Pero el bautismo con Espíritu Santo y fuego sobrenatural, solamente Jesucristo lo ejerce, lo aplica, lo cumple. La promesa dada por el Padre a través del profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Es por eso tan importante que recordemos el señorío de Jesucristo, la autoridad de Jesucristo. Por eso añade Juan el Bautista, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Aquí Juan el Bautista está hablando de que Jesucristo, como juez de todo el universo, va a llegar el día que juzgará a toda persona, a toda mujer y todo hombre. Si nosotros tenemos a Jesucristo como Señor y Salvador, hemos confesado nuestros pecados, nos hemos apartado, tenemos un lugar que Jesucristo fue a preparar para nosotros allá en el cielo, porque Él dice, conviene que yo me vaya para que donde yo esté, vosotros también estéis. Voy pues a preparar morada para vosotros. Nosotros como pecadores redimidos por la sangre de Jesús, tenemos un lugar ya que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue a preparar para todos nosotros. Pero Jesucristo dice, esperen la promesa del Padre, porque Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. El próximo domingo estaré hablando de Pentecostés, de la fiesta de Pentecostés, que quiere decir 50 días después de. Es importante que nosotros tengamos presente que el Pentecostés para el pueblo judío es la fiesta de las cosechas, que precisamente celebran 50 días después de la Pascua. Nuestra Pascua es Jesús. La Pascua de ellos recuerdan a Moisés, cuando Dios manda que sacrifiquen el cordero pascual y que coman hierbas amargas y coman carnes asadas y la sangre del cordero la pongan en los postes, en la parte superior de los postes, y de igual manera
en el dintel de las puertas. Pero la Pascua cristiana no es con aquel cordero. Aquel cordero es tipo del Cordero de Dios, tipo de Jesucristo, el Cordero de Dios. Por eso Juan el Bautista, cuando estaba en el río Jordán, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Ya estaba visualizando, sabía como profeta Juan el Bautista que Jesús iba a morir en la cruz, como cordero fue llevado al matadero. Así fue Jesucristo por amor a toda la humanidad, a todos los pecadores. Jesucristo no vino a establecer una religión. La religión es asunto de los hombres para sus intereses propios. Jesucristo vino a establecer su reino, y ese reino tiene un rey que es Jesucristo. Lo rigen leyes, mandamientos que están escritos precisamente en este libro sagrado que es la Santa Biblia, la bendita palabra de Dios. Pero además, en ese reino experimentamos el mundo sobrenatural que Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, se manifiesta cada día en nuestros corazones. Es por eso que cuando Jesucristo les dice: esperen la promesa del Padre, es importantísimo que nosotros recordemos esa promesa, vivamos esa promesa, experimentemos esa promesa y prediquemos esa promesa. ¿Por qué? Porque sin esa promesa el reino de Dios no se puede establecer, el reino de Dios no se puede expandir, el reino de Dios está en continuo crecimiento, en permanente crecimiento. Por eso Jesucristo dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La manera de cómo podemos ser testigos eficientes es precisamente bajo la investidura del poder de lo alto. De otra manera, el apóstol Pedro hubiera seguido siendo aquel hombre cobarde que negó en 3 ocasiones a Jesús, o aquel hombre que siente que se ahoga allá en el mar y duda cuando Jesús le dice que camine y sobre las aguas de manera sobrenatural. El apóstol Pedro dejó de ser aquel hombre con dudas, con confusión, y entró al mundo sobrenatural. Por eso el día de Pentecostés él predica de una manera tan preciosa y tan poderosa. Él ya no se amedrentó, ahora estaba frente a 3,000 hombres que se convirtieron del judaísmo al cristianismo, sin contar mujeres y niños. Jesucristo dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Necesitamos hoy en día la experiencia de Pentecostés para poder predicar el Evangelio de Jesucristo, el reino de Jesucristo, el mundo sobrenatural de Jesucristo, el mundo de los milagros, de las sanidades, de los prodigios, son para hoy, pero se requiere que mujeres y hombres experimentemos la promesa del Padre, el bautismo con Espíritu Santo y fuego, por la evidencia de hablar cuando menos en una ocasión en otra lengua. Los apóstoles, después de Pentecostés, empezaron a predicar el reino de Dios. Antes no lo predicaron, a menos de que cuando Jesucristo los comisionó a los 70 discípulos. Pero cuando ya de una manera sobrenatural vino el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, la promesa del Padre sobre los 120 discípulos allá en Jerusalén, los que creyeron, los que obedecieron. Siempre que se cree y se obedece a Jesucristo, siempre hay bendición de Dios. Crea a Jesucristo y reciba la promesa del Padre. Si usted no la tiene, el que bautiza con Espíritu Santo y fuego está ahí donde está usted. Y en el nombre de Jesucristo, reciba la promesa del Padre. El que bautiza con Espíritu Santo y fuego es el Dios omnipresente, omnipotente y omnisciente. Y Él es el único que puede bautizar
con Espíritu Santo y fuego. Reciba la promesa del Padre en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y empiece usted a predicar el Evangelio a sus familiares, a sus vecinos, a sus conocidos, a todas las personas, pero de una manera sobrenatural. Jesucristo derrama su Santo Espíritu, establece su reino en nuestros corazones, en millones y millones de mujeres y hombres en el mundo, para que de manera sobrenatural Él esté con nosotros y se manifieste usando la vida de cada hija y de cada hijo de Dios. Es muy importante que recordemos la importancia que Jesucristo le da a la promesa del Padre. Él les dijo a los 500 discípulos de Él, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. 10 días tardó de la ascensión al derramamiento del Espíritu Santo. La promesa del Padre llegó en el tiempo, en la forma adecuada, rodeado de todas las circunstancias que Dios quiso que estuvieran. Y Dios usó al apóstol Pedro juntamente con los demás discípulos. Abra su corazón a Jesucristo. Deje que su presencia sea con usted. Si usted no lo ha recibido como Señor y Salvador, recíbalo en esta hora. Simplemente repita esta oración que voy a hacer con el corazón. Señor Jesucristo, perdona mis pecados. Creo que moriste en la cruz y llevaste todas mis maldiciones, enfermedades, y por tus llagas yo soy curado. Si usted hizo esta oración, su nombre está escrito en el libro de la vida y usted puede recibir la promesa del Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, reciba la promesa del Padre, la cual Jesús habló y Juan el Bautista habló. Juan el Bautista dijo, yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene atrás de mí es más poderoso. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Reciba en el nombre poderoso de Jesucristo el bautismo con Espíritu Santo y fuego. Ahora mismo, en cualquier ciudad que usted me esté viendo y escuchando, en cualquier país que usted me esté viendo y escuchando, ahí está el Cordero de Dios que nos amó de tal manera que ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario y resucitó de manera sobrenatural y está a la diestra del Padre, pero Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Reciba en este momento, en el nombre de Jesucristo, la promesa del Padre. Ahí donde está usted, en cualquier país, en cualquier ciudad, ahí está Jesucristo, el Todopoderoso, y Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Reciba la promesa del Padre en el nombre de Jesús. La paz de Dios sea con usted.